¿Qué tal? Muy buena tarde. Los saluda su amigo el licenciado René Castellán, director de la revista Lex Informa. Y hoy se encuentra con nosotros alguien muy especial, la maestra María Cruz García Martínez. Es maestra en Derecho, doctora honoris causa en Ciencia Jurídica por la Universidad de Cuautitlán Izcalli, doctora honoris causa por la Universidad de Bonagenz y además es honoris juris doctor por la American International School of Law de California y es jueza en retiro del Poder Judicial del Estado de México. Maestra, bienvenida, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Al contrario, yo muy agradecida con usted, licenciado Castellán, René Castellán, que es director y fundador de la revista Lex Informa. Para mí es un verdadero honor que me haya hecho la invitación y bueno, qué mejor de por el mes y por los días anteriores, el 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y es el tema del cual abordaré esta tarde. El honor es mío, doctora, créame lo que el honor es mío, yo le cedo el micrófono y efectivamente el tema es la historia y origen del Día Internacional de la Mujer. Adelante, adelante. Muchas gracias. Encontré esta frase que, que me pareció muy interesante y muy apropiada de mencionar en, en estos días recientes, porque se trata de una mujer muy famosa y recién nombrada vicepresidenta de los estadounidenses. Mi madre me miraba y me decía, tú puedes ser la primera en hacer muchas cosas, pero asegúrate que no seas la última. Esta frase corresponde a Kamala Harris, que es la primera vicepresidenta de Estados Unidos, mujer de raza negra y con ascendencia del sur de Asia. La necesidad de conmemorar un Día Internacional de la Mujer surge al final del siglo XIX, después de la Revolución Industrial. Este periodo histórico que transformó la economía, el modo de trabajo desde finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Sin embargo, uno de los problemas grandes era que muchas mujeres eran explotadas y no existía ley alguna que las pudiera proteger. El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil en Nueva York organizaron una huelga a fin de que hubiera salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, al momento de alzar la voz, los agentes de la policía las reprimieron y fueron encarceladas. Pero 2 años más tarde, los manifestantes crearon su primer sindicato para luchar por sus derechos laborales. 51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15,000 mujeres del Partido Socialista volvieron a tomar las calles de Nueva York para exigir incremento de sueldo, ya que percibían un 30% de salario menos que un varón, así como la reducción de los horarios de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil con el eslogan pan y rosas, representando el pan, la seguridad económica y las rosas, una mejor calidad de vida. El día 28 de febrero de 1909 se celebró en todo el territorio de Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer. Se eligió como el último domingo de febrero
En Nueva Zelanda fue el primer país que permite votar a las mujeres en 1893. En el año de 1910, la Internacional Socialista proclamó el Día Internacional de la Mujer. La propuesta fue hecha en Dinamarca por la socialista alemana Louise Schletz, sin fijarse una fecha determinada. En 1911 se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer en Alemania, en Dinamarca, en Austria, Suiza y Estados Unidos. El día elegido fue el 19 de marzo. Entre las exigencias que se demandaron se encontraba el derecho al voto femenino, al trabajo, a ocupar cargos públicos, al estudio y a la no discriminación. Pero hubo un acontecimiento trágico en Estados Unidos que todo mundo lo recuerda. El 25 de marzo de 1911, algunos analistas dicen, historiadores, que fueron 123, otros 120, otros más de 120 y otros 146. Pero también fueron 23 hombres que también fallecieron, que eran trabajadores todos de la industria textil, confeccionaban camisas. En su mayoría eran integrantes, eran inmigrantes de Europa del Este e Italia, y habían sido encerrados por su patrón en el lugar para que no pudieran escapar. Y también porque temía que le fueran a robar. Entonces, en virtud de que ellos no poseían un estatus de legalidad, lo que provocó que perdieran la vida en un incendio ocurrido en la fábrica donde laboraban, en Nueva York. La víctima mayor contaba con una edad de 43 años y la más joven con 14. Días antes, las trabajadoras que se ilustran eran trabajadoras de la fábrica textil y habían reclamado mejores condiciones laborales y un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades, lo cual impulsó a las mujeres a continuar la lucha por la igualdad salarial que aún no se logra. Según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en la actualidad las mujeres perciben en un promedio un 34% menos que los hombres. Los movimientos feministas durante la Revolución Rusa de 1910, al caer la monarquía en Rusia, un gran número de mujeres encabezadas por Alexandra Kollontai inició la huelga bajo el lema Pan y Paz para exigir mejores condiciones de vida, por lo que el gobierno provisional concedió el voto femenino, conmemorándose por primera vez el Día Internacional de la Mujer, el último domingo de febrero, que fue el 23 de febrero de 1917. Esto según el calendario juliano, o bien el 8 de marzo, que corresponde al calendario gregoriano. Es hasta después de la Segunda Guerra Mundial que más países se unieron y comenzaron a conmemorar el Día de la Mujer. En el año de 1975, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, en conmemoración de las más de 120 mujeres fallecidas en 1911 en Nueva York, y cuyo objetivo principal es la búsqueda de la igualdad y la no discriminación hacia la mujer. Y si bien es cierto, este movimiento de lucha obrera inicia históricamente como eso, como una lucha obrera,
La misma se ha ido ampliando, las causas se han ido ampliando. En México comenzó a conmemorarse el Día Cívico de la Mujer Mexicana. En 1960-1961 se estableció como fecha oficial el 15 de febrero, gracias a la intervención de la dramaturga Marusha Villalta. Nació para visibilizar las desigualdades laborales y sociales que viven las mujeres en México y además para valorar la importancia que tiene en el desarrollo de la sociedad. El Día Cívico de la Mujer Mexicana posee los mismos parámetros que el día 8 de marzo, que es reconocido como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ambas fechas pretenden ser una verdadera reflexión, una ventana de reflexión sobre la lucha de igualdad de género, de discriminación y acoso que viven muchas mujeres mexicanas en sus lugares de trabajo y aún en su mismo hogar. Mujeres que han marcado la historia. Podemos mencionar a Sor Juana Inés de la Cruz en México, Juana de Asbaje o la 10ª Musa, mujer que ante todo defendió el derecho a acceder al conocimiento, sin importar si es hombre o mujer. Ella nace el 12 de noviembre de 1648 en el pueblito de Nepantla, Estado de México. Una de las búsquedas reiterativas de Sor Juana fue el saber y encontrar la verdad, y ambas la llevaron a estudiar en un tiempo en el que a las mujeres se les negaba el conocimiento. Inclusive ella vestía con ropa de hombre para que pudiera acceder a estudiar. En materia política, internacionalmente o de Latinoamérica, podemos mencionar a Brasil, de Brasil a Dilma Rousseff, en Argentina a Cristina Fernández de Kirchner, en Chile a Michelle Bachelet, a Rigoberta Menchú, como defensora de los derechos humanos, es una activista indígena de Guatemala y un ejemplo para las mujeres de la región. En 1992 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Inclusive, pues fui en uno de los congresos internacionales a los que asistí, tuve oportunidad de estar con ella. No sé si fue en Colombia o en el mismo en Perú. Frida Kahlo también en México tenía una fuerte ideología política y el estar casada con Diego Rivera le dio muchas oportunidades para ella tener una gran fuerza en la política. La ecuatoriana Manuela Sáenz, conocida como la Libertadora, de Libertador, porque ella era la pareja sentimental de Simón Bolívar. Las Mirabal, que eran 3 hermanas dominicanas, Eva Duarte de Perón en Argentina, Leona Vicario en México, Policarpa Salabatier Rieta, La Pola, luchó por la independencia de Colombia. En Latinoamérica podemos mencionar a Trinidad María Enríquez, que fue la primera abogada de Perú y de América Latina. Ella nació en Cusco en 1846 y falleció en Lima en 1891. Sin embargo, ella nunca le permitieron que tuviera su cédula profesional para ejercer como abogada. Sin embargo, esto fue un parteaguas para las mujeres que estudiaran una profesión y por eso ella es muy importante por haber sido la primera abogada en Latinoamérica.
A ella le aplicaron la ley de las 7 partidas para, para negarle el acceso a su cédula profesional, porque de manera literal estaba prohibida, solamente era posible que accedieran los hombres, pero como gramaticalmente no estaba comprendido a las mujeres, pues ella no pudo obtener su título profesional. En México tenemos a la primera abogada, que fue María Asunción Sandoval de Zarco. Ella nació en 1876, pero no se sabe la fecha de su nacimiento. Sin embargo, en los registros que fueron, fue encontrado solamente la fecha de su examen profesional, que fue el 9 de julio de 1898. Ella estudió en la Escuela de Jurisprudencia de la UNAM. Nada más tenemos esos datos. Y también un dato que me parece interesante fue la primera abogada en obtener un doctorado en el mundo. Y ella fue Sarmisa Vilcescu, de nacionalidad rumana. Es considerada la primer mujer en Europa en obtener la licencia en Derecho por la Universidad de París y posteriormente la primer mujer en conseguir un doctorado en Derecho con la tesis sobre la condición jurídica de la madre, que hacía mención sobre los derechos de las mujeres que eran casi nulos, específicamente sobre las madres. Ahora pasamos a abordar el Poder Judicial del Estado de México. En la actualidad, estos datos son muy recientes, pero yo hago en este momento referencia de lo que ha pasado en el Poder Judicial. En el Poder Judicial del Estado de México era muy difícil que una mujer lograra ser titular de un juzgado. Yo recuerdo que en 1993, que es cuando yo me dan mi nombramiento como juez, estuvimos, nada más habían 5 mujeres en el Estado de México como juezas. Y poco a poco fueron, afortunadamente, creciendo el número de mujeres y también antes de la mayoría eran hombres, los magistrados, y los niveles de secretario, de ejecutor, de notificador, pues era de preferencia elegían a los hombres y nos costaban mucho más trabajo acceder si nosotros no éramos egresados de la UAM. Entonces, yo soy egresada de la Universidad del ENEP Acatlán y nos costaba a los del Valle de México, era bastante difícil que nosotros pudiéramos acceder a, pues ya a nivel de notificador y luego de ejecutor. Afortunadamente, en mi caso, yo tengo la carrera judicial, pude ser inclusive magistrada interina en 3 ocasiones y con una trayectoria de 43 años, pero que nos ha costado bastante a la mujer en todos los ámbitos, ¿no? Yo me refiero al Poder Judicial porque yo hice mi carrera judicial en el Estado de México, pero en el Poder Judicial ahora se tienen 5,100 servidores judiciales, pero el 57% se integra por mujeres. Son 2,933 servidoras judiciales
Entre ellas son profesionistas, son madres de familia, esposas, hijas, mismas que se desempeñan como magistradas, como juezas, como secretarias de acuerdo, peritos, mediadores, administrativas, ejecutoras, notificadoras, en fin, se ha profesionalizado mucho en el Poder Judicial y capacitado a los integrantes, y pues a mí me da mucho gusto que ahora la mayoría sea de integrantes del Poder Judicial sea femenino. En el año del 2019 se recibió la primera certificación, la certificación de la norma mexicana en materia de igualdad laboral y no discriminación por las prácticas realizadas en beneficio del desarrollo integral de las y de los trabajadores. La primera sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoció la obligación de juzgar con perspectiva de género fue en el año 2013, donde la Suprema Corte de Justicia estableció que a partir de los derechos humanos, a la igualdad y a la no discriminación, todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con perspectiva de género, aun cuando las partes no lo soliciten. La aplicación de este método busca garantizar el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad. Inclusive de manera oficiosa, los juzgadores deben de aplicar, de juzgar con perspectiva de género. También es conveniente mencionar a los íconos femeninos en España por sus aportaciones. Concepción Arenal, de 1820 a 1893, fue la primera mujer que accedió a la Universidad Central de Madrid. Vestía con ropa de hombre, estudió Derecho. Emilia Pardo Bazán, de 1851 a 1921, defendió el acceso a la educación en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Y por ser mujer, ahí tenemos un caso de discriminación, no fue aceptada en la Real Academia Española. Clara Campoamor, de 1888 a 1972, consiguió el voto por primera vez de la mujer en 1933. Y si nosotros recordamos, nosotros en México se obtuvo este derecho, creo es en octubre de 1953. También quise mencionar, por ser relevante, las mujeres ministros de la Suprema Corte de Justicia. En 1961, María Cristina Salmorán de Tamayo también fue la primera mujer en ser presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y ella, a 8 años más o menos del derecho al voto de la mujer, fue ella nombrada como ministro de la Corte. En 1976, Liviera Ayala Manso, fíjense, ella muere al día siguiente de su designación. Ella era abogada de Pemex, pero nunca tuvo la oportunidad de pues trabajar en la Corte precisamente por este trágico fallecimiento. En 1976, Gloria León Orantes, ella fue agente del Ministerio Público y juez del Fuero Común en el Distrito Federal. En 1983, Fausta Moreno Flores, ella fue secretaria de Estudio y Cuenta en la propia Corte, así como juez de distrito en materia administrativa. En 1985, Victoria Adato Green, y también conocida como Adato de Ibarra,
Ella era abogada penalista y fue agente del Ministerio Público, juez y magistrada penal en el Distrito Federal, subprocuradora y posteriormente procuradora de justicia de la Ciudad de México, después de haber sido ministra investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y asesora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En 1985, Marta Chávez Padrón, primera doctora en Derecho con mención honorífica en la UNAM, asesora en materia agraria de varios presidentes de la República y órganos públicos. Ella fue senadora y diputada federal. En 1987, Irma Cuez Arquiz de Duarte fue diputada federal, así como dirigente de la CNOP. En 1988, Clementina Gil Guillén del Ester fue también una ministra de carrera judicial al haber recorrido casi cada uno de los peldaños del escalafón judicial del Fuero Común, de secretaria auxiliar a magistrada del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. En 1995, Olga Sánchez Cordero fue la primer mujer notario en el Distrito Federal y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad. Ministra de la Corte por 20 años y pues como todos saben, ella marca un acontecimiento histórico porque fue la primera mujer notaria, fue ministro de la Corte por 20 años y también pues ahora secretaria de Gobernación, una mujer muy, muy preparada y además yo recuerdo haber visto sentencias que sentaron precedentes, pero por ejemplo amparando al adulto mayor y de veras eran cátedras sus sentencias. En el año 2004, Margarita Luna Ramos, ella fue oficial, fue actuaria, secretaria de juzgados, secretaria del tribunal colegiado, secretaria de estudio y cuenta, juez de distrito, magistrada de circuito y consejera de la Judicatura Federal. En 2015, Norma Lucia Piña Hernández fue secretaria proyectista del Tribunal de Circuito, jueza de distrito, magistrada de circuito. En 1919, Yasmín Esquivel Moza fue magistrada agraria, magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y bueno, está actualmente en funciones como lo está la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Y la última, en el año 2019, Ana Margarita Ríos Fajar fue actuaria judicial federal, abogada postulante, jefa de servicio de administración tributaria. Y bueno, estas personas, mujeres destacadas en el ámbito de la impartición de justicia, son las que han marcado historia en nuestro país. Antes de darle las gracias, sí quisiera mencionar que cómo existía discriminación para la mujer. El Código de Procedimientos Civiles, que data de 1936 hasta el año 2002, en el artículo 357, decía el texto: a los ancianos de más de 70 años, a las mujeres y a los enfermos, podrá el tribunal, según las circunstancias, recibirles la declaración en la casa en que se hallen, en presencia de la otra parte, si asistiere. Aquí vemos una marginación, porque a la mujer pues no se le permitía acudir a
ante la presencia judicial a rendir su testimonio, porque el juez en estos casos tendría que determinar si era conveniente recibirle su testimonio, pero en su casa, en su domicilio, lo cual, pues, a mi juicio, es una discriminación, porque pues ahora las mujeres nos desplazamos desde hace muchos años libremente y no requerimos de que se tengan tan especiales consideraciones. Pues por su atención, les agradezco mucho, muchísimas gracias. Es una infinidad de información respecto a este tema, pues, pero en primera no quise politizar porque pues están las mujeres que han sido gobernadoras, las mujeres que han sido senadoras y que han marcado también la historia en nuestro país, las mujeres que han luchado también por, por los derechos humanos, por que tengamos una vida libre de violencia y bueno, ha dado pauta a que se incorporen nuevas leyes para proteger los derechos de la mujer. Bueno, pues de mi parte les agradezco y muchas gracias, licenciado Castellana. No, gracias a usted, doctora. Gracias a usted ahorita la escucho y me hace reflexionar muchas cosas como hombre, como ciudadano. Cómo desde hace unos años atrás, no muy lejanos, ¿qué estaba pasando con las mujeres? Yo quisiera preguntarle, señoría, actualmente, este 8 de marzo, ¿cómo ve esta conmemoración de las mujeres? A lo anterior, ¿usted cómo ve ahora este enfoque? ¿Cómo conmemoran las mujeres actuales? Mire, yo creo que la mujer en distintos ámbitos lo conmemoramos porque no es un día de festejo, sino debemos de reconocer esa lucha de las mujeres, que yo recuerdo mucho el caso de personas que han perdido inclusive la vida, como el caso de la señora Marisela, que pues todos tuvimos la oportunidad de apreciar cuando le dan el veredicto los señores jueces y le dicen que es inocente el asesino de su hija, que después de ella, de tanta investigación que realizó por su cuenta, amenazada siempre y con una confesión quizá fuera del procedimiento en donde tenía que ser, pero que finalmente ante los señores jueces reconoció haber asesinado a su hija, de la señora Marisela, y haberle pedido disculpas, pues el señor es premiado y obtuvo su libertad. Y bueno, con el acontecimiento trágico que nosotros ya sabemos. En el caso de Lidia Cacho, también todo lo que ha sido torturada y que continúa todavía, ¿no? Y es un poco difícil porque, mire, yo creo que es de cuestión muy particular el que uno opine, porque a mí no me gusta la violencia. Entonces, sí debemos de luchar, pero yo creo que también hay que entender que las mujeres han llegado a ese extremo de utilizar la violencia para ser oídas, porque para ser temidas, porque todo lo que se instrumentó para resguardar el Palacio Nacional, pues sienta un precedente y
y bueno, es la lucha que han venido realizando y que todavía no son escuchadas. Se han cometido infinidad de feminicidios y desgraciadamente por esa discriminación, porque a mí me consta que yo fui juez civil, juez penal, juez familiar. Entonces sí le puedo comentar mis experiencias que tuve buenas y otras no tan agradables, porque recuerdo que una señora me dijo, ¿por qué tiene usted preso a mi marido que él no ha matado, no ha robado, no ha violado? Le dije, el señor se había cumplido una orden de aprehensión por abandono de familiares en agravio de ella, de la señora. Le dije, señora, ¿cuál es su nombre? Me dice, por decirle algo, Casimira apenas veo. Le dije, señora, pues usted denunció a su esposo. Ah, sí, pero eso fue hace 2 años. No. Ahora, ¿quién me va a mantener a mí? No, usted me lo tiene que entregar porque él tiene que trabajar para mis hijos y para mí. Le dije, señora, usted está muy joven y puede trabajar. Y me dice, pues eso usted me dice porque usted nada más está sentada ahí, no hace nada. Por eso me lo dice, pero mis manos, a mí me duelen mucho mis manos. Mejor déjemelo, porque yo no quiero ya nada contra mi marido. Y mire, yo tuve muchas experiencias de personas que a veces tenemos un problema las mujeres. El padrastro violaba a las niñas y cómo recuerdo, porque a mí me cambiaron de estar en la materia penal por una violación, que el padrastro había violado a su hijastra y la mamá obligó a la niña a ir al juzgado a retractarse y decir que porque el papá no le había comprado unas botas, por eso lo había denunciado. Y yo lo condené porque pues la declaración de la menor estaba adminiculada con el certificado ginecológico. La niña tenía escasamente 13 años. Y entonces, si bien es cierto, se tenía la negativa del padrastro, pues era insuficiente para que con la retractación pudiera el señor obtener su libertad. Bueno, pues yo lo condené y a determinada pena de prisión, no sé si 9 años, más otra penalidad en razón de haber sido el padrastro. ¿Y sabe qué pasó? Que me dijeron, Maricruz, ¿cómo es posible que como mujer hayas actuado y hayas condenado a esta persona? Me revocaron la sentencia y antes se utilizaba el telegrama. Le estoy hablando de hace muchos años. Y llegó el telegrama donde se ordenaba la inmediata libertad de este sujeto. Para mí como juez, como mujer, era una situación de decepción, porque se imagina nada más, de este sujeto iba a salir y tenía a la mamá y a la hija, pues teniendo relaciones con las dos. No le pasaba nada. Entonces, sí era un poco difícil para mí ver este tipo de casos en los que yo sabía como mujer cuando estábamos en presencia de una violación y cuando no, precisamente como mujer. No por ser mujer se iba a
se puede condenar a todos, porque hay casos en los cuales se debe de imponer una pena y una pena ejemplar, porque por esa razón el índice de impunidad crece, porque ven que con toda la deficiencia de integración de una carpeta de investigación, ahí es donde tenemos el mayor problema, porque tienen tanto trabajo en las fiscalías que no integran bien una carpeta de investigación y el juez de control no le queda otra más que decretar la libertad porque no está bien integrada. Pero socialmente, ¿qué pasa? Socialmente pueden decir, es que el juez se vendió, es que al juez ya le dieron una lana, es un corrupto, y no es eso, no es eso, de veras es una situación muy, muy difícil, ¿no? Entonces, pues yo repito, no, yo no estoy en favor de la violencia. Yo he acudido a dar pláticas precisamente de la violencia contra la mujer. Y estuve en un lugar que no puedo decir ahorita, pero de un nivel social y económico muy, muy, muy elevado. Y entonces yo invité a esas personas y me decían, ¿sabe qué, licenciada? Yo vivo en una jaula de oro, porque el señor era empresario, se drogaba delante de la esposa y de los hijos y se transformaba. Y entonces los hijos le dijeron, mamá, vámonos de aquí, porque la señora había mandado poner rejas en las puertas de las habitaciones para cuando el señor empezaba a drogarse, ellos estuvieran resguardados. Entonces ella se salió y me decía, licenciada, ya no tengo limusina, mis hijos ya no van a la escuela donde pagaban colegiaturas altísimas, ya no tengo mozo, ya no tengo chofer, ya no tengo nada. Pero ¿sabe qué? Yo vivía en una jaula de oro. Ahora ando en combi, mis hijos van a escuela pública, pago una renta, pero tengo mi libertad. Y efectivamente, a veces las mujeres somos víctimas de violencia, pero ¿sabe qué? La violencia tiene un rostro, pero nosotros nos encargamos de ocultarlo, porque ¿qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a decir los vecinos? ¿Qué va a decir mi familia? Mejor me aguanto. Y ya también tuve un caso en ese mismo lugar de una señora que su esposo la estaba ahorcando y ella como pudo se zafó y fue a hablarle al papá por teléfono y el papá le dijo, pues vente hija, vente para acá con nosotros. Se llevó a sus niños y después ella se tuvo que vivir en provincia, tampoco no puedo dar más datos. Era una casa que le habían dado a su hermano de Infonavit y me decía, yo no estudié porque me casé, trunqué mi carrera. Entonces, me dieron clases como maestra de un kinder, me pagan 4,000 pesos al mes y bueno, no puedo ni siquiera invitar a mis hijos al VIPS, que es lo más elegante que se puede encontrar aquí. Y licenciada, me arrepiento de haberme salido de mi casa. Pero ¿por qué, señora? ¿Por qué? Me dice, porque, ¿sabe qué, licenciada? Yo hubiera dejado que me matara, pero mis hijos tendrían techo, tendrían comida, tendrían sus escuelas. Digo, no, señora, ni la tendría usted, ni tendrían a su esposo, porque su esposo estaría en la cárcel. Entonces, no piense eso, sino al contrario, usted
a sus hijos, enséñeles que pueden trabajando, porque es la mejor arma para la mujer. Estudiando, superando, puede uno alcanzar una independencia económica y demostrar que nosotros podemos hacer mucho por nosotros mismos y por nuestros hijos. Y eso vamos a lograr que nos respeten, licenciado. Entonces, creo que le estoy respondiendo la pregunta que me hizo con toda esta exposición, ¿no? Así es. Doctora, en su experiencia, usted como una mujer luchadora, bien preparada, estudiada y como juzgadora, y bien comentaba usted como magistrada interina, ¿cuáles fueron los obstáculos que tuvo simplemente por el hecho de ser mujer? Pues yo le repito, fíjese, el primer obstáculo era que no fui egresada de la UAM, sino ahí es donde hice una de mis maestrías. Soy integrante de la primera generación de la maestría en Administración de Justicia. Pero a las mujeres, fíjese, los magistrados daban clases en la UAM y entonces decían, por decir algo, en Zumpango hace falta un actuario. ¿Alguien de aquí, de los alumnos, se quiere ir? Pues la mayoría residía en Toluca. Y entonces, pues sí, yo. Entonces, si usted se da cuenta, los nombraban a ellos, pero a los que éramos egresados de aquí de Acatlán, no había posibilidades, licenciado, no había. Nos costó muchísimo trabajo que nosotros fuéramos progresando con los escalafones, ir avanzando. Fue bastante complicado. Yo le decía, a mí me hacen juez en 1993, el 3 de enero, y yo duro 20 y tantos años como juez y 43 años en mi carrera judicial. Yo empecé de 17 años y de 15 como meritoria en el juzgado de Zumpango. Entonces, el ir escalando fue muy difícil porque a las mujeres de notificadores, pues preferían a los hombres. De ejecutores, podemos contar todavía que hay muy pocas ejecutoras. También por el riesgo que implica, ¿no? Porque yo tengo la carrera judicial completita y fui también actuaria y me tocó también el realizar diligencias donde se exponía la vida. En alguna ocasión me dijo mi jefe, Maricruz, no vino el ejecutor, pero hay una diligencia. ¿La puede ir a hacer? Le dije, pues si usted me dice, pues sí, pero nunca me dijo que esta persona, el demandado al que íbamos a lanzar, le había sacado una pistola a mi compañero ejecutor y por eso no había ido y el señor estaba procesado y bajo en libertad provisional porque precisamente por esa situación. Y entonces, pues ahí voy con fuerza pública y demás. Y afortunadamente me fue bien, el señor se estaba bañando y no se la esperaba. Llegué yo y bueno, de inmediato los de la judicial me auxiliaron en la diligencia. Y bueno, pues entonces sí, tuve oportunidad de salvar esa situación. Ahora, como mujer fui acosada. En alguna ocasión, un jefe me decía, yo estaba muy jovencita y el señor juez me dijo, Mari, pero así muy libidinoso, a que ni sabe qué estuve soñando ayer con usted.
Y entonces yo, de veras, en mi inocencia, en mi ignorancia y en todo lo demás, yo le dije, ay, pues yo creo que me compraba usted un ray. Un ray, ¿un ray? ¿Cómo un ray? Sí, un ray matabichos para todas las moscas, porque antes era máquina mecánica. Y entonces, si uno tenía un error, o una coma, o un acento, pues entonces de inmediato sacaba la hoja y la rompía. Entonces, pues yo le dije pues que yo me compraba un ray matabichos para matar las moscas de mi máquina, ¿no? Pero, y se rió y ya pude salvar la situación. Entonces, sí, nos vemos expuestas a muchas cosas, ¿no? También debemos de manejar con inteligencia la situación, porque ahora ya hay mucha protección para el acoso en materia laboral, pero pero antes no. También teníamos un juez que era misógino. Entonces, él odiaba a la mujer porque su mamá lo abandonó siendo pequeño. Y entonces él se creó, no puedo decir más datos porque se puede identificar, ¿no? Pero también, desgraciadamente, él me decía, pues aquí se llega a las 9 de la mañana. Yo daba clases aquí en la universidad, porque empecé a dar en 1988. Aquí yo soy profesora decano de la Universidad de Cuautitlán Izcalli, y de aquí me iba a Nezahualcóyotl, daba clases de 7 a 8 y me trasladaba hasta Nezahualcóyotl. Me decía, así se muera su madre, usted tiene que llegar aquí a las 9, porque antes la entrada era a las 9. No, pues le decía, pues que se muera la de usted, porque la mía todavía en ese tiempo vivía. Pero así situaciones que después, fíjese, yo le pedí permiso con otra compañera, que éramos 2 secretarias de acuerdo, me lo gané con mi trabajo, después me respetaba como no tiene idea. Le pedimos permiso para hacer el examen para juez, y no porque tuviéramos la seguridad de que lo íbamos a pasar, no, pero era una forma de medir nuestros conocimientos. Y entonces nos dijo que no nos permitía que nosotros fuéramos, que faltáramos, que nosotros nos dedicáramos a hacer nuestro trabajo. ¿Y qué cree? Que después me cambian a la materia penal, y mi jefe me dijo, váyase usted a hacer el examen. Lo fui a hacer, y le comento esto porque fueron experiencias que deben de saber. Al parecer lo pasé, porque el mismo presidente del tribunal se lo dijo a mi jefe, que había presentado un examen de 10, y pues ya él, con la confianza de que me que me iban a nombrar, lo festejó, y después, ¿qué cree? Que se lo dieron a otra persona que me encontré en el baño, y que de mujeres, y me dice, oye, ¿cómo se empieza a hacer una sentencia por las conclusiones? Y yo dije, está bien perdida la pobre, pero bueno. Y ya la siguiente convocatoria, gracias a Dios, lo aprobé en todas las materias, y pues tengo el grato sabor de boca de un reconocimiento que me hace una magistrada amiga, donde dice que ella vio mis exámenes, y que sin ayuda de que me mecanografiaran las sentencias, porque además pues yo no sabía dictar, pues yo siempre había sido la secretaria de los jueces, entonces no sabía dictar.
y les dije, no, yo no quiero que me ayude nadie, pues yo solita, aquí la hago, pero porque no sabía. Y entonces ella le pareció, pues, como algo muy, extraordinario, y ella pidió al magistrado, al director de la escuela judicial en ese tiempo, y le dijo, ¿me puede permitir ver las sentencias de la licenciada, de la que no quiso ayuda? Porque era en materia familiar, en materia mercantil, en materia penal, en materia civil. Y entonces, pues fui la primera nombrada licenciada, afortunadamente. Entonces, pues son logros que a través del esfuerzo y del estudio se puede conseguir, y que los obstáculos nos los ponemos nosotros, porque había el sillón de la juez, decía, mi respaldo es la justicia. Y yo veía su sillón con el letrero que tenía atrás, y no sabe, me imponía muchísimo, un gran respeto, pero sobre todo porque yo no me imaginaba alguna vez llegar a ocupar ese lugar. ¿Por qué? Porque en Zumpango, usted ya le tocó otra época porque usted es joven, pero allá en Zumpango nada más había hasta la secundaria, o la escuela de la maestra Conchita, la Academia Comercial México, y yo estudié en la Academia Comercial México, y la secundaria ya no había preparatoria en Zumpango, se tendría que trasladar a la Ciudad de México, y los recursos económicos eran muy limitados, y pues no había posibilidades. Entonces yo estudié la carrera soy secretaria taquimecanógrafa, y ya hasta después, ya casada, mi esposo era ingeniero químico, bueno, estaba en esos tiempos pues estudiando y terminando la carrera, y ya casada con mis niños, empecé a estudiar la secundaria, luego ya la prepa, la universidad, y así estudiando. Solamente así se logra obtener las cosas, y yo lo puedo decir porque tengo en mí, pues lo he hecho, y bueno, he tenido grandes frutos, porque pues en la universidad, en este año cumplo 34 años como docente de la Universidad de Cuautitlán Izcalli, y bueno, también he impartido en muchos lugares, en la escuela judicial, en muchos. Les di a los técnicos, a los notificadores, ejecutores, secretarios y jueces de primera instancia, o sea, a mis pares. Entonces, sí, es una gran satisfacción, enorme satisfacción, y me hicieron un homenaje inmerecido, pero me lo hicieron cuando yo concluí, decidí jubilarme. Hicieron una ceremonia muy bonita en el auditorio, allá en la escuela judicial, y fue muy grato ver a mis jueces que los invité, y algunos ya en retiro, notarios, y ahí estuvieron acompañándome. Así es de que satisfacciones muchísimas, agradecida al Poder Judicial inmensamente, y bueno, pues aquí seguimos preparándonos, licenciado. Yo le agradezco mucho, doctora, mucho por esta charla, y que quede de ejemplo que usted es veo su currículum, inclusive impresionante, doctora, de verdad impresionante. Que quedemos como ejemplo, las mujeres debemos seguir, y luego a los hombres respetar. También creo que se requiere otra cultura. Hablaba usted muy cierto de la discriminación hacia las mujeres. Actualmente, doctora, ¿cómo ve? ¿Se está erradicando? ¿Está funcionando? ¿O qué más se necesita? Mire,
lo que se necesita es la educación en la familia. Si nosotros como madres, que somos formadoras y responsables de la educación de nuestros hijos, no los maestros, porque yo, por ejemplo, como docente lo puedo decir, hay personas que son muy dedicadas y que le puedo mencionar a alumnos destacadísimos, que muy educados, muy respetuosos. Licenciado, yo creo que el respeto no se impone, el respeto se gana. Entonces, si yo con principios y valores a mis hijos les enseño, mis hijos van a ser hombres de bien. Y yo siempre quise tener, yo tengo 3 hijos biológicos, muchos hijos laborales, porque me tocó formarlos en el campo laboral, y me dicen mamá, y yo les digo hijos y los amo, pero en el hogar, ahí tenemos una gran responsabilidad, porque si nosotros educamos a los hijos con principios y valores, le digo que yo quería tener hijos de bien, aunque no fueran profesionistas, pero que mis hijos fueran buenas personas. Afortunadamente, tuve un esposo muy inteligente, que en Zumpango era una persona de mucho respeto. Él estudió la secundaria en Zumpango, pero su mamá, cuando me casé, me dio todos los reconocimientos de primer lugar que él obtenía, porque era muy brillante. Y él estudió 2 carreras, ingeniería químico, y también, por último, estudió para abogado. Pero nuestros hijos, afortunadamente, tengo un ingeniero en sistemas computacionales, egresado del TEC, otro que es licenciado en Derecho y es juez en el Poder Judicial del Estado de México, y el otro es licenciado en Ciencias de la Comunicación y trabaja en Televisa Deportes. Entonces, pues mis hijos, licenciado, yo creo que las personas que están, pues las cercanas, las que trabajan con ellos, pueden corroborar que son hombres de bien. Y yo creo que eso es muy importante. Tuvieron a un papá honrado, trabajador, y yo creo que esos es muy importante. No somos ricos, somos, pues yo creo, de clase media baja, pero fíjese que es algo gratificante, porque podemos acudir a donde sea. Yo en los foros donde he acudido, y puedo ver a la gente de frente, porque algunos me han dicho, usted me dictó una sentencia en contra de la licenciada, ay, qué pena, y me dice, no, porque con usted aprendí. Se fue a segunda instancia, me fui al amparo, y ¿qué cree? Que le confirmaron su sentencia. Entonces, con eso uno aprende, y yo creo que es algo muy grato para uno como juzgador, porque yo recuerdo algo que me decía un maestro en la universidad: compañeros, las sentencias no se discuten, las sentencias se recurren, y creo que eso es tan importante, que cuando a mí un abogado me llegaba y me decía, su señoría, revocaron la sentencia. Bueno, eso lo siente uno como de veras un golpe bajo, pero uno también aprende, licenciado. No siempre va uno a tener la razón, pero el criterio debe de estar siempre un criterio jurídico, porque es muy difícil aplicar los mandamientos de Couture. Cuando estés entre la justicia y el derecho, opta por la justicia. No, porque somos jueces de legalidad y tenemos que aplicar la ley. Entonces, me tocó ver casos donde los hijos engañaron a los papás, los llevaron a una notaría a firmar
un contrato de compraventa donde los pobres señores después fueron demandados a que desocuparan el inmueble porque los dueños eran ellos. Entonces, casos así que uno quisiera actuar de otra manera y no puede, desgraciadamente, porque en materia civil pues es de estricto derecho, como lo es en materia mercantil, ¿no? Entonces, sí, los jueces nunca deben de perder la sensibilidad y tampoco los jueces familiares, porque deben de ser sensibles a la situación que están viviendo las personas y los niños. Una decisión de un juez familiar puede afectar de por vida a una familia. Así es de que, pues... Pues doctora, tiene algunos comentarios. Mire, David Cadena, le mando un saludo a mi gran amigo también. Dice, saludos doctora. Un gran cariño para él. En común. Sí. Me ha acompañado, inclusive me acompañó al primer curso que di en materia mercantil en la Ciudad de México. Compañero del doctorado en Toluca, socio del despacho que formamos y bueno, es un gran conocedor de los derechos humanos y una persona muy humana y yo lo aprecio mucho. Yo creo lo mismo, comparto lo mismo. Eddie Palma dice, excelente ponencia, mi admiración y respeto a la ponente. Emilio Orozco García dice, muy interesante conferencia, muchas felicidades maestra, siempre distinguida por su gran labor judicial y calidad humana. Francisco López, excelente tema maestra, aún siendo jueza en retiro, sigue aportando a la sociedad. Raúl GB dice, felicidades a la ponente, mi admiración por ser un gran ejemplo de mujer de lucha y trabajo. Juan Aguilar dice, grandes mujeres mexicanas, muchas felicidades. Alicia CR dice, agradezco, consideren estos temas tan importantes para la sociedad en general. Sobre todo agradezco y felicito a la jueza María Cruz por esta ponencia tan enriquecedora. Lina González Castro dice, gracias por compartir sus conocimientos, sin duda es una charla estimulante, muchas gracias. Ulises Pacheco dice, ¿quién mejor para este tema que la doctora María Cruz García Martínez? Siento admiración por ser siempre una jueza humana y sensible. Qué pena que ya no haya gente como usted con esa calidad humana en el Poder Judicial. Juan Aguilar dice, gracias y felicidades. Camila Álamo dice, muy interesante tema, jueza María Cruz, saludos desde Zumpango. Alicia nuevamente, saludos desde Zumpango, es un honor escuchar a una mujer empoderada. Sandy Loza dice, mis respetos para la jueza, excelente ejemplo de mujer desde Zumpango. Isabel dice, saludos maestra María Cruz García Martínez, muy acertada su participación en este tema. Miguel Rendón Santana dice, muchas gracias por su conocimiento doctora. Claudia Salazar, los espacios para mujeres son más restringidos. Y saludos, tiene saludos de Dani Iglesias, dice buenas tardes. Francisco le manda saludos desde Ciudad Misantla, dice. El Edi le manda saludos desde Michoacán. Juan Aguilar, saludos. Sara Ivón. Martalena Santana, saludos maestra Cruz García. Y la psicóloga Eliseth González dice saludos cordiales. Pues yo me resta decirle, doctora, señoría, la verdad igual mis respetos, comparto lo que dicen mis compañeros, amigos, y espero volverla a ver pronto. Yo creo que todavía tenemos que charlar mucho, Muchas gracias. Pues yo agradezco, veo que Miguel Rendón es otro compañero de licenciado Cadena y mío, y también les agradezco muchísimo a usted por la invitación, a todos los que me hicieron el favor de felicitar.
Es un gesto de gran generosidad de su parte, pero mire, si bien no soy un ejemplo, lo que sí le puedo decir a las mujeres es que el empoderamiento no debemos desviarlo. Nosotros queríamos tener una libertad, utilicémosla, pero bien, porque ahí sí tenemos el compromiso con los hijos, tenemos con los que somos docentes en la universidad. Y fíjese que algo que recuerdo que me decía el magistrado Luis Miranda Cardoso, que en paz descanse, decía, un juez no solamente debe serlo, sino parecerlo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el juez tiene un gran un compromiso con la sociedad y que sus decisiones que emita deben de ser, en la medida que se pueda, justas, apegadas a derechos, sí, pero también puede haber justicia, porque esa calidad humana no podemos volvernos como los médicos o enfermeras, que algunos no puedo generalizar, pero se vuelven insensibles con el dolor. Y el que acuda una persona a un juzgado ya va muy nervioso. Y entonces el abogado litigante que ya está acostumbrado a acudir, bueno, pues ya no siente ese temor, pero la gente común sí. Y entonces nosotros debemos no perder desde los archivistas que yo les decía, que es la primera ventana para el juzgado, de pedir un expediente, por ejemplo, y tiene usted personalidad, y los pobres, porque me pasó con un señor que venía de Oaxaca, me dijo, ¿qué? Por mi aspecto no me acuerdan en este momento. Le dije, no, perdóneme, pero aquí ni siquiera sé cómo vienen vestidos las personas que presentan un escrito. No, lo que pasa es que nosotros es un procedimiento, tenemos que dar cuenta y hacer el acuerdo correspondiente, ¿no? Pero si la gente se siente intimidada, nosotros el primer filtro tenemos que, pues ahora los señores jueces tienen que sensibilizar al personal para más con esto que estamos pasando de la pandemia y que sí se ha resentido mucho en los abogados, sus ingresos, su vida, bueno, nos ha afectado en todos los niveles, pero que esto nos sirva para que nosotros nos sensibilicemos, licenciado. Entonces, es lo único que pudiera decir y pues agradeciendo nuevamente a usted y a todos los amigos, a todos los que me hicieron favor de expresar sus generosas palabras hacia mi persona. Muchísimas gracias y qué bueno que todavía me recuerden algunos, porque yo nunca los olvidaré. Mire, Miguel Rendón vuelve a mandarle, dice, Miguel Rendón Santana dice, querida maestra, le vuelve a enviar un saludo. Gustavo Leá dice, excelente tema. Yuri García dice, maestra, excelentes conocimientos. Y vuelvo yo a repetir lo mismo, doctora, señoría, yo comparto lo mismo que mis compañeros amigos. Le envío un fuerte abrazo, espero volverla a ver pronto en Revista Lex Informa. Para mí sería un honor y un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches, que descansen. Gracias. Buenas noches, le envío un fuerte abrazo. Gracias.